Gerardo Miranda, para ti tu definición de poesía, ¿por qué escribes poesía? ¿Qué es la poesía? ¿Para qué la poesía? Bueno, muchas preguntas y muy complejas todas. Pero casi todas en una. Así es. Bueno, yo escribo poesía porque la poesía me permite rigor y síntesis, lo que no me permite la prosa o el ensayo. La poesía es un arte que me permite conocerme y expresarme y que los demás me conozcan también. Es una disciplina en la que me siento más cómodo, vaya, y me da muchas más libertades que, bueno, el teatro, el guión, lo que sea, ¿no? ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es expresión y comunicación, por ende, ¿no? Y llego a ella yo siempre fui una persona de muy pocas palabras, entonces, pues siempre traté de expresarme de forma escrita. Lo que nadie me dijo es que cuando iba a presentar un libro tenía que hablar mucho, ¿no? Entonces fue contraproducente y terrible a la vez. Pero a fin de cuentas, la poesía me ha permitido tener esa expresión y esa comunicación con mis semejantes, siendo un trabajo individual, pero a la vez colectivo, ¿no? En el final. ¿Cuál era la otra pregunta? Ya no me acuerdo. ¿La poesía para qué? El uso, a fin de cuentas, termina siendo también un trabajo social, quieras o no, pero claro, ¿cuál es esa función? Pues bueno, ya se lo han preguntado muchos poetas a lo largo del tiempo, ¿no? Ya diría Hölderlin, ¿no? Poesía para qué, ¿no? Poesía en tiempos de miseria. Yo no sabría darte una respuesta en concreto, una respuesta unívoca. Yo creo que la poesía, al igual que el arte, se va definiendo conforme a su época, ¿no? Entonces, si alguna vez la poesía fue utilizada de manera, no sé, política, recordemos a los grandes poetas rusos, ¿no? Pushkin, Mayakovsky. Si alguna vez fue escrita para recitarse en escuelas, pues también es completamente válido. Si alguna vez fue escrita para que los enamorados sintieran algo y se pudieran comunicar más fácilmente, es completamente válido. La poesía ahora, para mí, es comunicación y expresión, ¿no? Y si algún lector la recibe, la entiende, le hace sentir algo, yo creo que para mí es ya algo ganado, ¿no? Todo se paga. Con lo que decía Hugo hace rato, ¿no? De que vivimos de la poesía, yo creo que la poesía no nos da para comer, pero nos da para vivir, ¿no? Es una pasión que sentimos y que estamos dispuestos a seguir ahí en ella hasta que y si no eres tan mal poeta, te da hasta para amar. Claro. ¿Cuántas musas no han caído? Empiezan de musas y terminan lamentablemente de tu pareja y luego ya bueno, y luego bueno, no te ha tocado. Bueno, ahí viene. Decía continuamente. Bueno, y está Gerardo Miranda, pues saca tu librito, Gerardo Miranda, no seas malo, y vamos a leer. Tengo por aquí de este libro que hizo Ríos, de estos libros pedagógicos, la poesía. Luis Ríos, no Ríos el dibujante, Luis Ríos es un exiliado español, un hombre que llegó con el exilio español allá por los años 50, 60 y que se suma al grupo, a la pléyade de escritores y de intelectuales españoles que llegaron, José Gaos, Eduardo Nicol, y entre ellos Luis Ríos. Ingresó a la universidad a dar exactamente preceptiva literaria, a dar poética, a dar varias de las materias importantes en la carrera de Filosofía y Letras. Una de las, digamos, definiciones que hace Luis Ríos de poesía, de acuerdo a diferentes estudios que ha realizado, es: la poesía es un hálito que da vida a la forma verbal. Bien, ¿no? Como siempre te vas encontrando. Es difícil definir la poesía, sí, pero no la defines sino con poesía, que es lo más importante. La poesía se define a sí misma, ¿no? A sí misma. Sí. Y bueno, veamos la definición de la poesía por sí misma con Gerardo Miranda. Estamos en Ciudad Global, soy Víctor M. Navarro. Estamos en el viernes de poesía para que usted se allegue un fin de semana totalmente plácido, para que llegue por la puerta grande. Qué mejor que la poesía. Gerardo Miranda. Este es el canto 10 de La caída del insólito niño Weber. Una mujer de plástico me susurra al oído los fragmentos de un soneto amoroso en una lengua muerta que no comprendo. Me canta al oído las estrofas de una antigua canción en una extraña lengua olvidada, parecida a la que mis abuelos no recuerdan, parecida a la que mis padres nunca hablaron, parecida a la que yo nunca menciono. Un idioma olvidado en donde palabras como sexo y coito carecen de cualquier traducción posible y se sustituyen por palabras como serie, máquina y matriz. Pero ese extraño lenguaje carece de significado y lo que se define como hombre
bien pudiera definirse como máquina, como plástico, como mujer o como piedra. Y las palabras que de ella se desprenden adquieren un contorno maleable, donde las vocales se dislocan con todo su significado. Entonces digo piedra, entonces digo hombre, y digo serie para detener sus cantos, pero ella no me entiende. Entonces me increpa y me insulta, y me dice piedra, y me dice coito, y me dice hombre, y los dos recitamos los fragmentos de un extraño lenguaje, con una extraña lengua muerta, que ninguno de los dos comprende. Muy bien, Gerardo. Tú, Gerardo, ¿cuáles son? Uno, ahora, a ti como te toca después de Hugo, ahora vamos a empezar contigo, te bombardeo con todas las preguntas, pero sí, primero, las lecturas. ¿Qué te forma como poeta? ¿Qué tienes entrañablemente clavado en el corazón de poetas y lecturas? Pues dos lecturas que me marcaron, sin duda, y muy disímiles, muy disparejas entre sí, sería El túnel de Sábato y El guardián entre el centeno de Salinger. Pero como poeta me gusta mucho la poesía latinoamericana contemporánea. Antonio Cisneros es un poeta de cabecera, Rodolfo Inostroza, Raúl Zurita, más de mi generación, Héctor Hernández Montesinos. Sobre todo la poesía chilena y peruana. Oscar Hahn es un autor que... Nostroza contra natura, ¿verdad? Contra natura. Aparte, vamos, yo creo que es un libro fundacional. Claro, por supuesto. Y Canto a unos hormigueros de Cisneros también, ¿no? Así es, Premio Casa de las Américas. Que lo ganó creo a los 22 años, ¿no? Fue un autor muy precoz, pero que me fascina. José Watanabe también es un autor que admiro muchísimo. Y bueno, básicamente, de otras latitudes sería... Pound, Ezra Pound, sin duda. Cummings, me gusta mucho también. Aunque casualmente también mis primeras lecturas de poesía fueron de los beats, ¿no? De los poetas beats, que ahora, pues bueno, ya no me dicen nada, ¿no? Yo creo que conforme uno va creciendo, pues va dejando lecturas atrás y se va nutriendo de otras cosas. Pero básicamente la poesía chilena y peruana del siglo XX es lo que más disfruto, ¿no? Tengo otras afinidades, pero en general esos son mis poetas de cabecera. Bueno, aparte eran sin duda divertidísimas, sí, y emulando a las grandes vanguardias, cuando los beats se ponían a leer poesía combinando con jazz, cuando Charlie Parker era parte de la pista sonora de los poemas de Ginsberg, ¿no? Pero eso es lo que hace falta un poco aquí en las lecturas de poesía en México, que son de repente muy solemnes, ¿no? Entonces eso es lo que admiro de la generación beat, que de repente se paraban y hacían un recital bien intenso, muy visceral, y aquí es como todo muy solemne, salvo, bueno, las nuevas generaciones, chicos de 20 años que como que van ahí haciendo lo suyo, ¿no? Quitarle lo solemne a la poesía, sí, claro. Sin duda también un principio importantísimo, y me haces recordar, ya hablaste tú de generación, hablo de la mía, a Carlos Santibáñez, que sin duda es un poeta coloquial, que ha logrado todo ese juego, que tiene un juego con el lenguaje muy vivo, muy inteligente, muy buenas imágenes, y me acuerdo de una línea que ahorita lo emparento con esto de la antisolemnidad que de antemano la poesía es antisolemne, aun cuando se clave en grandes reflexiones, porque la poesía es lúdica, es un acto lúdico por naturaleza, porque y rebelde, y porque escribes poesía, como decía hace rato, si hablaba del contexto, a contracorriente de lo que las normas dictan, de lo que el criterio salvaje capitalista dicta. O sea, un poeta, pues, afortunadamente Hugo manejó el otro principio, el principio de un poeta y lo que aporta a una sociedad. Porque ante la gente ve ese pinche poeta vago, improductivo, ¿qué hace? ¿Qué produces? ¿Qué ganas? ¿Qué creas? Hay palabritas, cuando el lenguaje, como dice Heidegger, es la casa del hombre. Y dice por ahí, en este tono de el festín, de la festividad que es la poesía, dice Carlos Santibáñez, ese poema podría hacerme bailar, ¿no? En una de las líneas. Disección de un ojo cerrado. La disección de un ojo es equiparable al anverso de un cuerpo comprimido. La dualidad que permanece aunada a la sangre que corre al cerebro decanta en severas crisis del estado anímico. Se recomienda tomar las medidas pertinentes antes de ingerir cualquier sustancia que interfiera con el proceso creativo, si se es propenso a la nulidad de la estructura. Se recomienda de igual manera no realizar reconocimientos del terreno en retrospectiva. La estructura ocular tiende a cambiar de forma y tamaño, incluso de color, según sea el caso. Esto debido a la innumerable cantidad de influencias que el individuo adquiere a lo largo de su vida. Frente al espejo,
Es necesario despedirse de la silueta que se dibuja, a riesgo de contaminar la visión primigenia que el ojo percibe. Algunas imágenes no son aptas para su completo entendimiento, y al despuntar del día que corre bajo fuego y metralla, se convierten en el principio de un cuerpo que se pierde en un instante. Viva la poesía. Bueno, les recuerdo el próximo sábado 3 de febrero a las 5 de la tarde en el Museo de la Revolución, en la Plaza de la Revolución, Monumento a la Revolución, vértice de poesía. ¿Qué? Vértice del tiempo. Vértice del tiempo. Bueno, es lo mismo. El tiempo es poesía, la poesía es tiempo. Vértice del tiempo. Ya lo he bautizado como 4 veces. Vértigo de la poesía, pero es vértice del tiempo.